Ahí estamos. Bueno, decía que a partir de esta actividad empezamos a trabajar con el fuerte de Excel, que son el tema de cálculos, ¿sí? Después también vamos a ver gráficos estadísticos. Entonces, en esta parte nosotros ya hemos trabajado esto que necesitábamos para organizar las planillas. Por ejemplo, dice acá, llenado automático, completar series tenemos que hacer. En la primera columna, introducir números consecutivos. Recuerdan ustedes que con la cruz blanca hacemos selección, ¿sí? Con un arrastre. Y con la cruz negra, que está al vértice inferior de la celda, es la que nosotros completamos la serie. Si tengo un único dato, va a repetir la misma información. Entonces, para ello teníamos que completar dos celdas. Completo el siguiente porque me pide consecutivo, le doy un Enter, selecciono con la cruz blanca las dos y ahí recién voy a completar la serie haciendo el arrastre. Dejémosle hasta el valor 15, por ejemplo, ¿sí? La segunda dice, introducir días de la semana. Si ya está el lunes, ahí no tengo que escribir ni completar nada más, simplemente es completar la serie. En la tercera, introducir fechas consecutivas. Si parte de esta fecha y voy al controlador de relleno, opa, hice un arrastre ahí. Fíjense también que arrastrando se completan los días consecutivos. En la cuarta, introducir números impares. Tengo el 1. ¿Cuál sería el próximo número impar? Entonces tendría que ponerle 3. Selecciono con la cruz blanca y ahí recién voy a completar la serie. ¿Hay alguna consulta? Bueno. En la última dice introducir números múltiplos de 5. ¿Cuáles son los múltiplos de 5? Los que van avanzando de 5 en 5, ¿sí? Si ya tengo el 5, el próximo múltiplo de 5 es 10, ¿sí? Selecciono los datos, porque son numéricos, y ahí va haciendo el salto. Mi mouse me saltó un poquito. ¿Se entiende? O lo mismo las fechas, por ejemplo, si nosotros tenemos, hoy es 4 del 6, 2020, ¿sí? Y nuestra próxima clase, si quiero que sea y ponerle el jueves que viene otra vez, ¿cuál sería la fecha? Nosotros tenemos el 11 nuevamente clase, 11 del 6. Si yo selecciono así, entonces esto me tendría que ir tirando una fecha, un día jueves de cada semana, y así va avanzando sobre la siguiente. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno quiere algo distinto y que no sea consecutivo, es el usuario el que tiene que identificar cuál va a ser su siguiente dato. Vamos por el ejercicio número 2. En esta primera ya habíamos visto. Desde este lugar, acá nos pide que nosotros empecemos a completar con cálculos. En este caso, para esta tabla de operaciones, lo primero que me pide acá que opere es sumar 2 más 5. ¿Sí? Entonces, para que Excel realice el cálculo, siempre se debe escribir en primer lugar el signo igual. Si yo escribo el número concreto 2 más 5 y le doy un Enter, hace el cálculo. Pero ¿qué pasa? Si escribo un número concreto, siempre va a realizar ese mismo cálculo. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos en Excel es que el cálculo se automatice a medida que vaya avanzando en las celdas. Por ejemplo, acá que me sume 2 más 7, acá que me sume 4 más 10, acá que me sume 6 más 15. Siempre va a ser la operación suma. Entonces, en Excel se utiliza la referencia de las celdas. Entonces pongo igual, hago un clic sobre donde está el 2 para que tome la referencia de la celda, pone el usuario con el teclado, más, que es el operador matemático, y hacemos un clic sobre donde está el valor 5. Ven que en la celda, en la barra de fórmula, dice A10 más B10. ¿Es eso lo que quiere sumar el usuario? Le da un Enter y hace la suma, ¿sí?
Entonces acá sí, solamente con el primer cálculo, yo puedo completar la serie y automáticamente Excel me va calculando todos los valores. Por esto se denomina referencia relativa. Excel va tomando los datos que están a un costado y va haciendo la operación que nosotros le indicamos en el encabezado. Esta se utiliza mucho, por ejemplo, para por ejemplo, en la escuela tenés o en la institución tenés alumnos, 30, 40 estudiantes y tenés que sacar el promedio de todos sus datos. ¿Se acuerdan ustedes cómo calculaban sus promedios? Suman la cantidad de calificaciones y la dividen por el número de notas. Entonces, con que uno sepa cuál es la primera fórmula, simplemente con un arrastre ya va a completar automáticamente todas las de la planilla, sin tener que estar haciendo ese cálculo manual de a uno en uno. ¿Se entiende la lógica? Entonces, Profe, sí, ¿puede repetir la operación, por favor? en este caso la operación que estamos viendo solamente es suma, ¿sí? ¿Qué hago en la suma? Borro todo esto con la tecla suprimir. ¿Qué tiene que poner el usuario? El signo igual para que Excel calcule, si no va a quedar escrito el texto. Después, con el puntero del mouse, hace un clic en el valor que quiere sumar, pone con el teclado el operador matemático, en este caso suma, y voy por el otro dato. Sumo con este y le doy un Enter. Cuando voy a la celda, se lee la referencia, ven acá, A10 más B10. ¿Está bien? Y como acá quiero sumar a 11 más B11, cuando yo arrastre la serie, va a tomar todos los datos que están a un costado. ¿Se entiende? Si hago un clic en la celda, dice A11, A12, A13. ¿Se entiende? Entonces toma los datos que están aquí a un costado para cada uno. Para esta siguiente fórmula, ahí vamos avanzando otra vez. Igual, quiere que haga A menos B. Tomo el valor de A menos, tomo el valor de B. Enter. O sea, el usuario no se preocupa por cuál es la referencia, sino que va y hace un clic encima. ¿Se entiende? Y ahí completo la serie. Ustedes tienen que identificar en su teclado numérico, por ejemplo, ¿cuál es acá pide producto entre A y B? ¿Cuál sería el producto? El asterisco, ¿sí? Ahí lo que tenemos como puntito sería el asterisco para la multiplicación. Después, para la división, ¿qué tenemos en nuestro teclado para hacer la división? ¿Qué identifican en el teclado? Si están mirando su teclado numérico, el que está en una computadora, La barra. la barra, muy bien. Si tenemos, ahí muestra como dos puntitos. A dividido B, nosotros en nuestro teclado, muy bien, vamos a usar la barra. Epa, toque escape. Vamos a ver más en mi teclado. Se ve que presioné una tecla que no me deja armar. Bueno, es la barrita que ustedes identifican donde está el numerito 7, o si tienen un teclado numérico, vendrán repetido otra vez. En el mío muestra, no. Oh, ¿qué toqué? No. Cada que toco la barra me sale un montón de simbolitos. Bueno, ¿se entiende la lógica entonces? Van a ser igual. Siempre es la primera. El usuario tiene que estar seguro que la primera operatoria que va a hacer está tomando bien la referencia de los datos. 2 por 5. ¿Sí? Y ahí va completando la serie. ¿Están avanzando? Y acá, en este caso, el que tiene a elevado al cuadrado, ustedes tienen que fijarse en su teclado. Generalmente por ahí cerca de la tecla Enter hay como si fuera un techito. Que, a ver si lo tengo que hacer. Ese techito, ¿ven ahí?
Este me indica elevado. Por ejemplo, yo pongo acá igual al valor de A elevado. Cuando uno toca esa tecla de techito, tiene que ponerle espacio para que aparezca y ahí le tengo que decir, ¿elevado a qué potencia? ¿Al cuadrado, al cubo, a la quinta potencia? Entonces acá me pidió solo al cuadrado, entonces pongo así. Y ahí le doy un Enter. 2 al cuadrado, 4 y completo mi serie. ¿Está? ¿Se entiende? Acá lo mismo me pide para B. En este caso, ¿qué operación harían? 2 por A por B. Quiere que escriba exactamente esa fórmula igual a 2 por, van a usar asterisco, el valor de A por el valor de B. Y en estas dos últimas fórmulas están para que ustedes practiquen también la utilización de los paréntesis. ¿Sí? Voy a hacer esta. Van haciendo a la par para ir comparando sus resultados y el que no les sale, consultan. Epa. Abren paréntesis, valor de A más valor de B, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Acá tengo el valor de A elevado al cuadrado, acuérdense de poner espacio, más el valor de B elevado al cuadrado también. Verificar siempre que no se hayan equivocado en la fórmula, que es el único control que está realizando el usuario, y después completan la serie. ¿Está? ¿Pudieron llegar hasta ahí? Hay algo que está costando. Bien. Pasemos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 3. Acá habla sumas y porcentajes, habla de referencias relativas y de referencias absolutas. En esta tabla, ¿qué operación es la que ya saben hacer? Si tienen que sumar con los datos, qué cantidad de niños tengo en este pabellón A y cuál sería el porcentaje. Ahí necesito interactuar con ustedes porque si avanzo yo solita, después ustedes no entienden nada. Pueden habilitar sus audios. ¿Qué quieren que sume acá? ¿Qué sumarían? Niños y niñas. Muy bien. Entonces, ¿qué pongo primero? Signo igual. Tomo el valor de niños más el valor de las niñas. Acá, para el pabellón B, tengo que hacer la misma operación. Entonces, puedo hacer un cálculo o puedo aprovechar y ya hacer la suma también. Que suma, fíjense allá, C13 más D13. Está bien. Y en este lugar que me está saliendo 0, yo no quiero sumar estos dos. ¿Qué quiero sumar acá? 107 más 77. Entonces la fórmula es distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué pongo? Igual a este dato más este que está acá. Y ahí sí me da el valor que la suma de los dos es 184. Acá si tengo que tomar el total de niños y de niñas, también me sirve esta fórmula porque estoy sumando así en las columnas. ¿Se entiende? Arrastro hacia la derecha. Y ahí estamos, con todos los cálculos. Lo que nosotros corregimos cuando trabajamos las planillas de Excel es, si voy haciendo un clic, no tiene que estar escrito manualmente el número, sino que tiene que estar la fórmula. ¿Sí? Y para porcentaje, no sé si ustedes recuerdan por ahí, regla de 3 simple. ¿Se acuerdan de matemática de séptimo grado? ¿Cómo hacían?
nosotros vamos a utilizar acá una fórmula que se realiza a través del cociente, que es mucho más directa, que para que nosotros podamos calcular un porcentaje, realizaremos operación cociente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que identificar en la situación? Siempre vamos a dividir un número sobre el total. En este caso, si yo quiero porcentaje de niños, ¿cuál sería el valor de niños? Para esta columnita, para el pabellón A, tenemos 62 niños. ¿Y cuál es el total de niños que hay en el pabellón? Esa información está en este lugar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la operación? Poner el signo igual, tomo el valor de niños y ahí hago dividido y tomo el valor total. Por eso es importante tener en cuenta esta formulita que está acá. Y ahí le doy un Enter. Acá esta información, fíjense que voy a calcular acá, ya tiene predeterminado un formato. Cuando yo pongo igual valor de niños dividido el total, lo que sale siempre es un número decimal, ¿sí? Acá voy a completar. Esto es igual a un número decimal. Número decimal quiere decir que es un número que tiene coma, ¿sí? Después, ¿qué tenemos que hacer con ese número decimal? Tenemos que ir a la barra superior al grupo de herramientas número y tocar el botón que se llama estilo porcentual. Y ahí recién le pone el simbolito del signo porcentaje. Ya voy a escribir. ¿Se entiende? Entonces, porcentaje de niñas. ¿Quién me dice qué valor tomo? ¿Qué hago para calcular? Y Niños, sería, profe, el porcentaje de 45 niños dividido 107 otra vez. 107 porque seguimos estando en el pabellón A, ¿sí? Ujú. Y ahí otra vez. Y así hacen el cálculo siguiente. Y ahí me dirán el resultado enseguida. Nos vemos, ¿sí? Hacen el cálculo y me dicen cuánto les da y después hago yo. Sería 62% para los niños y 38% para las niñas. A ver. Fíjense que ahí ya no está aplicado el estilo porcentual. Se ve que en esta celda quedó. Y ahí sí, ustedes tienen que aplicarlo. Muy bien. Sobre el total. Va. ¿Sí? Entonces, esta parte no se olviden, va a quedar anotado ahí en la grabación. Y vamos al siguiente. Acá nuevamente les está pidiendo que ustedes apliquen lo mismo. Sigue hablando de cifras porcentuales y tienen que realizar el cálculo. En el total, pacientes controlados en un hospital provincial, en este año hay tantas mujeres y tantos varones. ¿Qué datos van a sumar? Este trabajo en Excel ya no es como el procesador de texto donde uno solamente seleccionaba y aplicaba un cambio. Acá en este caso nos está pidiendo que el usuario razone un poquito, piense los datos y después recién realice la operación. En este caso está viendo un montón de números. Yo no puedo sumar 2003 más 600 más 850. ¿Se entiende? Entonces el usuario es el que va a decidir qué va a sumar. Solamente hombres más mujeres. Este año no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces solamente tienen que hacer la suma, ¿sí?
tienen el total, y acá en cifras porcentuales, ¿quién me dice qué hago? ¿Qué división? La cantidad de hombres, que es 600, dividido el total. Bien, dividido ese total que es 1454, voy a tomar, y lo mismo hacen para mujeres. Igual, 854 mujeres, dividido su total. ¿Y ahora cómo sigo? Para completar mi planilla. ¿Hago otra vez cada cálculo? ¿O aprovecho el potencial de Excel? ¿Qué era el potencial de Excel? Resolver un único cálculo, tomar referencia y después aprovechar lo que se denomina completar series, ¿sí? Entonces, como acá tiene que seguir haciendo la misma operación de suma entre estos valores, ya puedo aplicar completar serie. Porcentaje también iba a tomar los mismos valores, así como está en mi primer fórmula. Entonces, simplemente es completar. ¿Está? Cuando ustedes ven valores, por ejemplo, como acá en estas filas, dice 50%, 50%, pero los valores no son tan igualitos, hay una pequeña diferencia. Entonces quiere decir que por ahí ustedes, si quisieran, también pueden aumentar la cantidad de decimales que estamos viendo para que sea más preciso. Y ese aumentar también lo hacen en el grupo de herramientas número, y fíjense esos botones que tienen un montón de ceritos. Aumentar o disminuir los decimales, dice. En este caso nos conviene aumentar. Y ahí sí uno se da cuenta que no es 50 redonditos, sino 50,07 y este 49,93. ¿Está? Otro recurso de ese potencial. Y ahí, siguiente. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien, profe, Ahora, sí. nosotros hicimos hasta ahí, como usuarios, calculamos nosotros los porcentajes. Acá en esta operación, acá hay un lugar que ya dice 15% y quiere que yo haga la operación contraria. Tengo que aplicar el 15% a todos estos valores que están acá. Que estos valores que están acá, fíjense que si yo hago un clic en la barra de fórmula, solo se visualiza el número 890, no dice pesos acá. Si nosotros en Excel ponemos manualmente el signo pesos y escribo 890, fíjense, está a simple vista, parece similar. Pero cuando yo me ubico, ahí me quito. Cuando uno escribe en formato texto, a lo mejor por la versión, y uno visualiza aquí arriba, quiere decir que ese número está como un texto, entonces no lo calcula, ¿sí? Nunca escriban ustedes, capaz que está aplicado en toda esta franja, por eso me toma igual. Entonces, quiere decir que esto pone un número, a ver si pongo más abajo, 4, 8. Fíjense, ahí están solo numeritos. A ver, si le agrego. No, en esta versión del programa que tengo le quita de allá arriba. No le deja como si fuera un texto. El tema es que ustedes nunca tienen que escribirle el peso, solamente escriben número. Lo que van a hacer es seleccionar el número que sea y hay que ir al formato número. Despliego el grupo numérico, acá también tengo uno directo, para que vean cuáles son todos los tipos de número que podemos llegar a utilizar, y el que nosotros utilizamos es formato moneda. ¿Qué moneda? ¿Cualquier moneda? No, acá en el símbolo nosotros tenemos que buscar el que dice peso español Argentina. Buscan, ¿sí? Peso español Argentina. Ese es nuestro símbolo monetario, y en cuanto a posiciones decimales, nosotros pagamos con centavos, con 50 centavos, por ejemplo. Entonces uso 2.
y ahí se aplica. Se les da a aceptar y entonces ahí sí la máquina le pone el signo pesos y los decimales. ¿Se entiende? Nunca es automático, no viene solito. Cualquier número no lo transforma en moneda, somos nosotros los que tenemos que utilizar. Y fíjense la otra opción del que tiene símbolo, pero es el formato contabilidad. Le aplico y fíjense, en el formato moneda, el signo peso queda pegado al número y cuando utilizo sistema contable, se pone al signo pesos alineadito al margen izquierdo. ¿Está? Entonces ahí ustedes saben cuál estilo está aplicado. Acá tengo moneda, acá tengo estilo contable. Bueno, seguimos. ¿Cómo calculo acá el descuento? Si para calcular porcentajes yo utilizaba la operación cociente, ahora para aplicarle el porcentaje tengo que utilizar la operación contraria del cociente. ¿Cuál sería? La multiplicación, ¿sí? Entonces pongo signo igual, el precio, ahí pongo por 15%. Y ahí me dice 133 pesos, ¿eh? Es el 15% de este precio que tengo acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a pagar por estos sillones plegables? Si sale 890 y me descuentan esta cantidad, ¿qué operación hago? Sumo, resto, multiplico, divido. La resta. Muy bien. Tengo el precio menos lo que descuentan, que ahí me queda que en vez de 890 tengo que pagar 756. ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Estuvieron avanzando? ¿Cómo completo mi planilla? ¿Me sirve acá que complete la serie directamente? ¿Probaron? A mí me saltan algunas casillas que dicen valor. Sí, fíjense acá, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale en esta fórmula? Yo como usuario no lo pensé, directamente arrastré y ahí me doy cuenta, ups, ¿qué pasó? Hay cosas que no están saliendo. Entonces, acá nosotros analizamos. En esta planilla que tengo acá, ¿hay algún dato fijo en la fórmula que no se tiene que se tiene que repetir o no? ¿Ese 15% se aplica a un solo producto o a todos los productos? Acá me pide que yo aplique a todos los productos el mismo descuento. Fíjense, si en ese descuento yo multipliqué precio por el descuento que está en C8, ¿se dan cuenta? En C8 está el 15%, cuando yo arrastro, acá que dice, el precio por C9, el precio por C10, el precio por C11. ¿Qué necesito hacer acá en esta fórmula? Tengo que dejar fijo un dato que no se modifique porque quiero el mismo descuento para todos. ¿Cuál es el dato fijo en esta fórmula? ¿B11 o C8? De 8. C8, muy bien. Entonces hago un clic en C8, de ahí en mi teclado, en las teclas funcionales F1, F2, F3, busco la que dice F4. Y ahí automáticamente le pone un signo pesos. Ese signo pesos, delante de la celda y delante de la columna, de la fila y la columna, le indica que ese dato es fijo, constante y no se debe modificar. Y ahí le doy un Enter. Uno puede poner los signos pesos en forma manual y en forma más directa lo hacemos utilizando la tecla F4. Voy a poner ahí para agregar signo
peso delante de fila y columna. Si un dato tiene signo pesos, fila, signo pesos, columna, esto indica que es un dato fijo, constante, ¿sí? Si ese dato es fijo y constante, cuando yo completo la serie y arrastro, ahí van a ver. Acá toma B11 por C8, bajo B12 por C8, B13 por C8. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí nosotros en esta fórmula estamos fijando un dato. Esto se llama referencia absoluta. Y la otra es, la B11 es una referencia relativa. A medida que va avanzando, va cambiando los datos. Y la otra es absoluta. En el precio final, ¿tengo datos absolutos o son todos relativos? ¿Quién me contesta? Todos los precios son distintos y todos los descuentos son distintos. No tengo que fijar nada. Entonces simplemente completo la serie. ¿Está? Y acá, en cuanto a la inversión, ¿qué van a hacer? Nosotros hasta ahora, ¿qué hemos realizado? Solamente hicimos fórmulas, ¿sí? Si yo quiero sumar todos estos valores para ver cuánta plata invertí en la compra de todo esto, si yo uso una fórmula, tengo que hacer igual este valor más este valor más y así hasta que termine con toda la planilla. Este trabajo ya es bastante engorroso y eso que estoy sumando solamente, ¿cuántos datos? ¿5 o 6? ¿Ven la fórmula cuando se hace cada vez más larga y puede ser que el usuario se pueda confundir cuando tiene que tomar muchos datos? Entonces, esta es una fórmula. Ya pone, por ejemplo, B1 más B2 más B3 más B4, ¿sí? Y ahora voy a borrar ese resultado, acuérdense, 7500. ¿Y cuál sería la otra opción? Que el usuario empiece a utilizar una función. ¿Qué es una función? Una función es una forma que tiene Excel de realizar los cálculos para que el usuario no se confunda. Nosotros tenemos en forma directa, aquí en la parte superior, fíjense que dice autosuma, es la operatoria que más se realiza. Si yo despliego, ahí están las que más se utilizan, estas funciones. En este caso yo quiero realizar una suma. Y fíjense que yo ni seleccioné nada, solamente me ubiqué en la celda, busqué el botón autosuma y Excel me toma los datos que están alrededor. El usuario lo único que tiene que hacer es verificar, ¿realmente querés sumar D11 más D16? Sí, le doy un Enter y ya salen los resultados. ¿Sí? Mucho más rápido que estar haciendo fórmula en este caso. Yo borro. La otra opción sería que el usuario seleccione todos los datos, que se asegure que realmente son esos y después vaya al botón autosuma. Entonces ahí ya aparece la suma y si uno se ubica en el lugar, fíjense, en la fórmula intervienen referencias y operadores y en la función empiezan a aparecer las palabras. Palabras suma, máximo, mínimo. ¿Mm? Y en este caso, ¿qué está apareciendo? ¿Cómo se llama esto que está entre paréntesis de D11 a D16? Está apareciendo un rango que le está indicando a Excel cuál es el espacio, cuáles son las celdas que tiene que ir a sumar. ¿Sí? Entonces, función
¿Cuál sería la función para esa fórmula que tengo allá arriba? La palabra suma, entonces. Si considero esos datos que tengo escrito aquí arriba, ¿qué va a sumar? Desde la celda B1, pongo 2 puntos, hasta la celda B4, que es lo que tengo ahí en mi ejemplo. ¿Se entiende? Este voy a combinar. Eso es muy importante a recordar. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda de lo que hicimos hasta acá? ¿Llegaron a completar toda su planilla? Bueno, graban eso, van a poner 1, guión bajo fórmula, guión bajo apellido y nombre, y lo guardan. Y vamos a ir por el otro archivo que se llamaba funciones. En este caso acá tenemos cuántas fichas, otra vez revisen. Y ¿pudieron abrir ya este archivo? ¿Lo tienen a mano? Entonces, acá, como siempre, estamos leyendo las consignas en la parte superior. Nos está pidiendo que llevemos un registro de temperaturas de varios pacientes y que calculemos el promedio, dice, de las temperaturas de cada paciente. En este caso, quiere que calcule un promedio. Si nosotros usábamos fórmula, ¿cómo teníamos que hacer? Tengo que poner igual a sumar este más este y dividir por 2, porque son 2 datos. Y también tengo la opción de usar el promedio. Así como yo les dije hoy que íbamos al botón autosuma y acá tengo un acceso rápido, dice la palabra al final más funciones, fíjense acá en la barra de fórmulas también tengo una f de x, que si yo despliego haciendo un clic allí, fíjense, estas son las últimas que se utilizaron en este equipo. Para que yo pueda tener todas las fórmulas y no tenga que aprenderme cuál es la categoría, yo tengo que poner acá la palabra todo, todas las fórmulas. ¿Cuál quiero ocupar acá? Haciendo un clic en el cuadro de lista, yo empiezo a escribir la fórmula que quiero. Dijimos promedio. Escribí pro nomás y ya me da toda la lista. Y ahí voy a buscar la que necesito. Promedio. Y aparece un cuadro de diálogo. ¿Sí? Los usuarios nunca toman directamente sin mirar su planilla estos datos que ofrece, porque no estamos seguros de qué dato numérico está identificando. Entonces lo que hacemos es ir por esta flechita roja, haciendo un clic, vamos a la planilla y ahí el usuario hace un arrastre. Quiero el promedio de esos dos datos, ¿sí? Haciendo un arrastre y vuelvo a mi asistente otra vez. Promedio de esos dos y ya no hago nada más, simplemente aceptar. ¿Ven? Si yo me ubico ahí, promedio y muestra esto. Uno podría escribir la fórmula, pero a veces si se olvidan un punto, le ponen espacio, ¿sí? No le toma los datos, entonces por ahí es siempre conveniente moverse a través de los asistentes, donde el usuario solamente elige qué función va a usar y cuáles son los datos que tiene que tomar. Una vez que está mi promedio, ¿qué hago? Completo la serie. Hoy me hace un arrastre mi mouse. Completo la serie y ya toma la temperatura promedio de cada paciente. En este caso acá, quiere que ustedes calculen la temperatura máxima, cuál es la máxima de todas las máximas y acá, cuál es la mínima de todas las mínimas. Entonces, cuando usan funciones, lo importante es la selección de datos, ¿sí? Entonces, si voy a máxima,
voy a insertar la función, la que se llama max. Como no conocen, por ahí a ustedes les va indicando acá cuál es la función que estamos utilizando. Y ahí, ¿el máximo de quién? De las temperaturas máximas. Le puedo dar un enter o voy por el botoncito rojo otra vez y acepto. Entonces me dice el máximo de esta lista es 40. Y ustedes mirando a simple vista ya se dan cuenta también. Aquí abajo voy a usar min para la función mínima, solo que allí, ¿cuáles son los datos? Todas las mínimas. Le doy un enter, el mínimo de estos datos y acepto. Y ahí me dice que efectivamente el mínimo es 30. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo bien? Recuerden la importancia de la selección. En el ejercicio número 2, ¿sí? Acá les voy a dejar que ustedes hagan solo. El costo, pueden sacar, el precio máximo, el precio mínimo, y acá donde dice cantidad de productos distintos, no, ese no está escrito. Vamos a usar esta función que dice acá, contara, ¿sí? Y en esta que tampoco van a saber hacer, que no hemos visto todavía, que es esta última función que se llama función contar.si. Como faltan 10 minutos, cortamos acá. Esta actividad del ejercicio 2 lo van a hacer solitos. Y acá van a intentar hacer el promedio nomás. Mabel, ¿me permitís un comentario? Sí, Estoy corrigiendo todos los trabajos pendientes de Word, ¿sí? Y estoy notando de que hay algunos trabajos, que hay muchos que los he aprobado, que tenían mínimas cuestiones a corregir, pero sí me parece que tiene que tener en claro un par de cosas. Primero, el abusar del enter. Noté que hay enter, 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 enter. No están realizando, muchos no han realizado saltos de página, cuando deberían utilizar saltos de página. Después, la separación de los párrafos. Tenemos, ¿sí?, el espaciado anterior y posterior para poder separar los párrafos. No necesariamente tiene que ser el enter, 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 enter. Después, otra cosa, que hay algunos trabajos que le está faltando tabla de contenidos, y otros que el tema de los gráficos. Han puesto gráficos, pero han descuidado los márgenes. Están fuera del margen del texto, ¿sí? Entonces, bueno, imagínense, si tienen que imprimir y si después tienen que encarpetar, claro. Creo que quedan estas mal los... cuestiones se van notando también en las actividades y en los parciales, ¿no? Todas esas cuestiones que van descuidando. Acuérdense que acá, por ejemplo, en Excel, de esta parte para adelante, esto se toma en examen final. Y todavía tenemos pendientes recuperatorios que supongo que más de uno son de aquellos que no han cumplido en tiempo y forma o se van salteando algunos trabajos y por ahí eso perjudica después el desempeño de ustedes en las actividades. El que ya aprobó Word, por ahí no tiene mucho problema. Lo que sí hoy he puesto también, y dejé visible otra vez los parciales para que ustedes revisen en esa planilla, el que sacó un 6, un 7, un 8, cuáles fueron los puntos que hicieron bien y cuáles son los que hicieron mal para que o no lo hicieron. Por eso pusimos bien lo que estaba bien y con una cruz aquello que no se identifica en el trabajo. Por ejemplo, dice encabezado, está tachado, quiere decir que no lo hizo o no respetó lo que había solicitado, si bien tuvimos en cuenta también que por distintas versiones del programa podría haber no sido tan igualito, pero por lo menos que tenga un texto centrado, que tenga un borde cualquiera, ¿sí? Se entiende que haya algo de personalización. Entonces pueden ingresar a ver otra vez sus parciales y revisar en detalle cuáles son las cosas que hicieron bien y lo que todavía está faltando, que es lo que les falta reforzar a ustedes. En esta cuestión, nosotros no volvemos a evaluar a los que ya aprobaron, pero sí sus trabajos de acá en más, hasta que se reciban y hasta que cuando hagan sus trabajos de investigación, o sea,
todo eso es de utilidad para el desempeño de ustedes y hasta si se quiere profesional también, porque después el psicólogo constantemente debe estar entregando informes. Entonces, ¿qué tipo de informes van a entregar? Va a depender de la calidad de usuarios que han formado, ¿sí? Me Eso es sacaste las todo por palabras hoy. de la boca, iba a decir eso, Mabel. Tal Es cual. todo por hoy. Es así. Se sacaron el Word de encima, ya probaron, pero no significa que no lo van a utilizar más. Y hay también, hay muchas materias y muchos trabajos, por ejemplo, en congresos, que me imagino que van a ir, que les piden Que van a cierto, presentar. por supuesto, que cumplan ciertas normas, las normas APA, Mabel. Y si no, Mm. y si llega a ser un trabajo mal presentado, que es el tema de los gráficos, que sea un feo El informe, trabajo en la presentación directamente a ni siquiera van visual, a ya ver, cuando ni uno siquiera van a ver el recibe. contenido, por supuesto. Cuando uno recibe, ya uno se da cuenta de la calidad del trabajo, por más que por ahí dicen, bueno, como vos decís, a ver qué contenido tiene, pero uno mira de entrada, te entra por los ojos, a ver cómo va esta presentación. Exactamente, tal cual, Bueno, es así. les dejo entonces esa pequeña actividad para que revisen, vuelvan a revisar hacia atrás las funciones y las fórmulas que fuimos realizando hoy juntos, porque hoy muy mano a mano fuimos haciendo. Y para la próxima va a haber actividades donde ustedes armen, donde ustedes pongan las funciones, donde ustedes analicen, que no son muchas las funciones y fórmulas que utilizamos, pero se pueden aplicar en un montón de diversos contextos y son esas mismas 4 o 5 funciones o fórmulas que hemos trabajado juntos, ¿sí? Bueno, que les vaya bien. Nos vemos, José, nosotros nos vemos porque a ellos nunca le vemos, así que. Ah, sí. Chau, Ah, chicos, chau, chau. chau, chau.